Estamos con Miguel Quintana. Muchas gracias por aceptar la entrevista. 1990, Madrid, estudiaste periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y estuviste dando primeros pasos en Marca sobre 2014, 2016, entre 2014 y 2016, y te incorporaste también DAZN en 2019, además de crear Pizarritas en 2020. Para empezar un poco la entrevista, ¿qué es lo primero fundamental que te dijo quiero dedicarme al periodismo deportivo? Bueno, lo que primero me llamó es el deporte. A mí me encanta el fútbol, me encanta el deporte y hablo a todas horas de ello, me gusta, lo consumo y me gusta transmitirlo, me gusta comunicarlo. Eso es algo que descubrí posteriormente, pero sin el deporte yo nunca me hubiese dedicado al periodismo. Hay gente que se hubiese dedicado igualmente. Por ejemplo, mi compañero Nahuel se hubiese dedicado a otro tipo de contenido, pero siendo periodista yo no, o deporte o nada. ¿En qué momento te llegó en ese momento de la carrera? Porque en la carrera de periodismo, sobre todo en la Complutense, mucho periodismo deportivo no hay. ¿En qué momento fue me quiero dedicar a ese periodismo deportivo que tanto me apasiona? Bueno, desde el principio yo lo tenía claro. Yo empecé a hacer mis pinitos en Ecos del Balón, que era un proyecto que teníamos en internet, y ya desde el principio lo tenía claro. De hecho, a mí la carrera no me incentivó, no me motivó, más bien todo lo contrario. La abandoné en cuarto, o sea, yo no soy licenciado, yo la abandoné en cuarto cuando eran 5 años y la abandoné para seguir formándome en internet, que es lo que a mí me hacía mejor periodista o lo que entendía que me hacía mejor periodista. Y bueno, contento he quedado, o sea, al menos bien me ha ido, así que no fue una mala decisión. ¿Y cómo te llegó esa oportunidad de entrar en Radio Marca, entrar en esos primeros pasos y luego la creación en 2020 de Pizarritas, que es un éxito ahora mismo? Sí, en Radio Marca. Bueno, al final, al principio yo empecé como comentarista, yo venía, comentaba un partido, ya está. Luego empecé también en La Tribu por la mañana con Raúl Varela y llega la opción de que hay un cambio en la programación, hay un hueco y me llaman desde Radio Marca para la posibilidad de hacer un programa, de hacer la pizarra de Quintana, luego Pizarritas en YouTube. Y bueno, me dan un lienzo en blanco en cierta medida, querían que recrease lo que había hecho el Mr. Underdog, que tuviese ese tono, que trajese también otra forma de hacer quizás las cosas a la radio, representando un perfil quizás algo más joven, desde fuera, desde internet. Entonces yo sentí que confiaban en mí, que querían que hiciese lo que ya hacía yo por mi cuenta en internet, con mi canal de YouTube desde 2018, y como sentí esa confianza lo hice y estoy muy contento de estar aquí, la verdad. Y con respecto a este proceso de Radio Marca, ¿hay algún compañero que te haya marcado y que te haya incentivado más en hacer ese periodismo que haces ahora? No te sabría decir. Yo los referentes que tuve fue los que tuve en Ecos del Balón, compañeros como Abel Rojas, Alejandro Arroyo, David León, Fernando Ajenjo, muchos que me dejo y que fueron colaboradores nuestros. Ellos son los que me inspiraron en su día y los que me enseñaron a ir por este camino. Desde entonces yo tengo mi propio camino, que quizás es algo diferente al que existe en los medios, no significa que eso sea mejor ni mucho menos, simplemente diferente, pero lo voy descubriendo por mi cuenta. Me gusta ser bastante autodidacta y me gusta aprender un poquito de todos, pero también aprender del proceso, de los errores, de los fallos, y aprender de ellos para empezar a sumar aciertos. Y ahora en tu incorporación con DAZN, ¿cómo te llegó esa oportunidad? Porque empezaste primero también con el post, luego ya se incorporó luego Sandra para hacer ese post también de DAZN, porque a ti te surgieron de otros programas y te coincidía. ¿Cómo surgió ese post? Sí, bueno, más que otros programas, fui padre y ya no podía compaginar. Bueno, básicamente también es un punto de suerte porque DAZN coge los derechos de la liga por 5 años y entonces tienen que hacer o quieren hacer un programa de resúmenes, y Kingdom Manage junto a Eugenio Blanco confían en mí para ello. Fueron 2 años muy interesantes y muy intensos. Cuando fui a ser padre yo entendía que no podía llevar ese mismo ritmo de vida y lo dejé. Quedó en buenísimas manos porque Sandra, vamos, mejora lo presente sin lugar a dudas, y me dediqué ya a comentar partidos en la tele, que es algo que también me gustaba. Es algo que quizás gente puede entender como un paso atrás o como algo que tiene menos focos, pero yo tenía claras mis prioridades, que era estar en casa el fin de semana, era
poder estar con mi hijo y estoy muy satisfecho de esa decisión. Y ese paso de comentar partidos, ¿también te llevó a dar ese paso, el haber comenzado antes a comentar partidos? En la radio, radio. sí, ayuda. Al final son dos registros muy diferentes, radio y tele, muy diferentes, pero una vez ya vas cogiendo, digamos, confianza, vas encontrando tu voz, tus puntos de vista, ayuda, claro. Y es distinto narrar, porque en DAZN estás normalmente en los estudios, no estás en el campo, narrando en cabina, y es distinto narrarlo en partido que en cabina. Sí, al final no sientes exactamente lo mismo, tú tienes las mismas imágenes que el resto. Sí. En el estadio tú ves otras cosas, en el estudio, en la cabina, tú tienes lo mismo que ve el aficionado en su casa. Entonces eso lo limita. Pero bueno, son circunstancias de cómo funciona la industria en estos momentos. A mí me encantaría hacerlo desde los estadios, aunque es verdad que si fuese desde los estadios yo no podría hacerlo salvo en Madrid, porque ya digo que quiero estar en casa. Pero bueno, a partir de ahí intentamos aportar un contenido extra a base de documentación, curro, ver partidos, bueno, el trabajo de un periodista. ¿Y qué compañero en DAZN, sobre todo, porque estamos en DAZN ahora, que te ayudó a ser mejor comentarista y a aportar mejores datos, sobre todo en el estudio? Siempre Alberto Yogo. Alberto Yogo es un referente, es muy buen amigo. Sí, porque siempre me dice lo mismo, Rafa también me lo ha comentado. Es que es un gran tipo, un gran profesional, un gran amigo, que eso va por delante. Pero yo cuando, por ejemplo, yo Alberto Yogo lo ficho para Mr. Underdog, luego está en la Pizarra Quintana como tertuliano, yo lo ficho sin conocerle. Pero es que me gustaba lo que hacía. Entonces, digamos que la amistad ha llegado luego como consecuencia de la admiración profesional, que por suerte creo que es recíproca, y he aprendido un montón y quiero seguir aprendiendo. Y todavía no he comentado ningún partido con él, curiosamente, porque bueno, él comenta muchas veces Madrid-Barça, yo estoy en otro tipo de partido, pero me encantaría comentar un partido con Alberto, aunque solo sea por vivir un partido con un amigo, aunque también los he vivido con Alex de Llano, con Nacho González, con mucha gente que también es muy amiga, evidentemente. Y sobre todo ahora volviendo a ese estilo de pizarritas, que sobre todo es muy característico por ese cómo surgió el proceso de formar un programa de tan análisis, o en este momento que se vive tan actualidad, porque ahora, por ejemplo, te estaba viendo y la actualidad de la Champions es sorteo. Claro. Es muy específica, por ejemplo, el supuestamente sorteo que ha habido ahora de Real Madrid City. Sí. Bueno, al final nosotros en la radio nos tenemos que centrar en la actualidad. A ver, un periodista está para contarle a la gente lo que la gente también quiere saber. Eso no significa decirle lo que quiera saber, significa informarle de lo que le interesa, de sus preocupaciones, de lo que son sus gustos, en este caso hablando de deporte. Otra cosa también es que aún así a nosotros nos guste ampliar sus horizontes, sus límites, hablando de otras cosas. Pero normalmente nosotros respondemos una necesidad, y hoy está el sorteo de la Champions, pues todo sorteo de la Champions. ¿Que hay un momento en el que me gustaría hablar también de otras cosas? Pues es posible, pero es que yo trabajo para la gente. Luego en Pizarritas, en YouTube, hacemos un contenido quizás más atemporal, hay cosas de actualidad, como pueden ser las notas o como pueden ser los análisis, pero otros contenidos que los subimos en febrero, como se podrían haber subido en noviembre. Pero bueno, eso nos gusta, y nos gusta compaginar el día a día y la actualidad, ese pulso intenso, con lo que es un contenido temporal que te permite reflexionar más, tener un punto nostálgico, bueno, diferentes cosas. ¿Y has tenido alguna entrevista, algún reportaje que hayas hecho o en Marca o en DAZN que te haya marcado para bien o para mal? No, para mal, nada, porque yo me equivoco muchas veces e intento aprender de ello y saco la lectura positiva. Para bien, nosotros disfrutamos mucho la entrevista con Felipe Luis, que la hicimos hace unos cuantos años y la disfrutamos mucho, pero en general es que disfrutamos mucho todo. O sea, es muy parecido todo, es como hacer churros, pero disfrutamos haciendo churros. Entonces, bueno, digamos que el día a día, lo mejor que tiene lo nuestro es el día a día. ¿Y notas alguna diferencia entre el programa de ahora de Marca con tu trabajo de comentarista en DAZN? Bueno, en DAZN el que manda, como quien dice, es el narrador, y aquí el que manda, como quien dice, es el presentador, que soy yo. Entonces, digamos que es un plano diferente, es otro tipo de
de tono, es otro tipo de argumento, de registro, pero que creo que se puede compaginar bien. Y sobre todo en esta presión mediática que vivimos los periodistas al día a día, porque esto es un trabajo de 24/7, ¿cómo se gestiona el trabajar, sobre todo en estas pruebas de Champions, estos partidos, por ejemplo, la jornada única de Champions, que es prácticamente bastante tiempo? Pues currando mucho, pero como todo, yo he hecho muchas horas porque me gusta, porque el fútbol lo vería aunque no fuese mi trabajo, entonces es trabajo sí, pero es trabajo de forma relativa. A mí me resulta más fácil hacer mi trabajo que estar 8 horas en una oficina. Sí. Pero habrá gente que le resulte más fácil estar simplemente 8 horas en una oficina y cuando acabe no pensar nada en su trabajo, y yo siempre estoy pensando en mi trabajo. Bueno, pues son cosas, formas de eso. No, a mí me gusta lo que hago y no me supone ningún problema. ¿Y qué parte de ese proceso de creación de contenido táctico disfrutas más? ¿Ese proceso de investigación, de explicación o incluso de esa parte visual, por ejemplo, en YouTube? Me gusta, para mí todo es contar historias y la táctica también puede ser una historia, entonces me gusta cuando podemos contar algo, eso, muy pizarrita, muy táctico, pero a través de una historia. Por ejemplo, el otro día grabamos un análisis de Osasuna y lo estructuramos a partir de su cambio de esquema. Pero al final no deja de ser que el cambio de esquema acerca a Budimir al área, permite que Osasuna juegue con un atacante más, entonces entra Rubén García, el balón parado. Todo es una historia a partir del cambio de esquema, pero creo que es una historia chula. Entonces hablamos de táctica, pero intentamos ser amenos, agradables, entretener, intentamos aportar, porque creo que el periodista tiene que aportar valor siempre, y es un poco eso. Mola crear la historia. O sea, respondiendo a tu pregunta, lo que más me gusta es crear esa historia. ¿Y has notado algún feedback con algún oyente de Pizarritas o de Radio Marca, por ejemplo, en estos eventos que hace presenciales, que ahora lo vais a hacer en Valencia? Sí. ¿Has tenido algún feedback así para contar? Súper positivo. Bueno, hay historias que te cuentan que se te eriza la piel, porque pues yo me acuerdo, estuvimos, creo que fue en Valencia precisamente el año pasado, y hubo, no sé si era, creo que era una chica con su madre que nos vinieron a agradecer porque lo habían pasado mal por cuestión del hermano, si no me equivoco, un tema de una enfermedad, y que les habíamos acompañado y que nos escuchaban mucho. Y hay mucha gente así que nos escribe y dice, he pasado un año muy malo, he perdido a alguien cercano, o he roto con mi pareja, lo he pasado mal, y me entretenía y me evadía escuchando la radio o viendo los vídeos en YouTube, y eso es lo mejor. Luego a mucha gente pues le gusta mucho el contenido, disfruta, pero saber que le has ayudado a pasar un mal momento a alguien es lo más bonito que hay. ¿Y cómo piensas que ahora mismo los equipos no dan tantas entrevistas a nosotros, los medios? ¿Cómo ves eso que afecte en realidad al periodismo? Porque nos quita un poco ese trabajo de poder entrevistar y al estadio. A ver, también es verdad que ahora hay muchos medios, más que antes, y que es verdad que los propios clubes tienen sus medios. Sí. Entonces eso hace que ellos no nos necesiten para comunicar algunas cosas. Dicho lo cual, mi experiencia es que más allá de los transatlánticos, si tú trabajas bien, los medios, o sea, los clubes confían en ti. Nosotros hemos estado trabajando mucho, una entrevista con Manuel Pellegrini, la hemos peleado mucho, que es lo que quería decir, y después de mucho tiempo le hemos podido entrevistar, y en parte es porque el Betis confía mucho en el tipo de contenido que hacemos nosotros. Para que Pellegrini no es dado la entrevista, pero el Betis siempre nos decía que ok. Entonces, bueno, creo que lo que hay que hacer es aportar, es informar con rigor, con respeto, y yo creo que si te ganas esa confianza en los clubes, bueno, no es tan complicado. Y teniendo una carrera tan profesional en el mundo del periodismo, ¿le dirías algo para que cambie a tu Miguel de hace 5 o 8 años? Esta es una pregunta que a veces me hacen y no sé qué responder, porque estoy muy contento de donde he llegado, y simplemente lo que me diría es confía en ti, porque el instinto y la intuición me ha ido llevando a tomar algunas decisiones complicadas, pero de las que yo estaba convencido, y me ha ido bien. Entonces, diría que confiase, simplemente que no tuviese prisa, que a veces todos tenemos prisa, vivimos en un mundo que todo va muy rápido y puede haber exigencias económicas, vitales, yo lo entiendo,
pero mi proceso se ha cocinado a fuego lento y no he tenido prisa, y esa ha sido una clave para poder llegar. Y en cuanto al tema de tus libros, has sacado varios libros. Diario un Periodista Deportivo. Has sacado libros y seguramente vas a sacar más libros. No sé si tienes algún proyecto así pensado de cara al futuro en el mundo de la escritura, y cómo te llegó esa oportunidad para escribir tu libro de Diario en Fútbol. Periodista deportivo. Sí, me llegó porque había una editorial que me escribía permanentemente, un editor, Dante, que quería que escribiese un libro, que me ofrecía temas, tal, y cuando yo vi que tenía mi tema, que era mi carrera, le escribí y llegamos a un acuerdo muy rápido y estoy eternamente agradecido. Yo le dije que creía que iba a ser el primero, pero no sé si era el último, porque escribir es un trabajo muy arduo. No tengo tiempo en mi día a día para buscar temas ajenos. Escribí un libro de mí, entre comillas. Entonces eso es más simple que ir a contar la historia de, yo que sé, Jürgen Klopp, me lo invento. Entonces no sé qué deparará el futuro. Si mi día a día cambia igual, pues me gustaría, pero disfruto mucho la adrenalina de la radio, la actualidad de momento, como para pensar en libros. ¿Y algún análisis así táctico en el futuro sobre este fútbol moderno que estamos viendo ahora? Que el análisis táctico ha cambiado bastante. No sé cómo se afecta de cara al análisis en los programas. Se hace más complejo porque hay más variantes, los rivales se conocen más, es más complicado todo, pero bueno, se trata de intentar explicar de forma sencilla lo complejo que se ha vuelto el fútbol. ¿Y cuál ha sido tu motivación para seguir analizando tal y como lo haces? Porque encuentro que tus programas son muy buenos, hacéis un análisis bastante dinámico y sobre todo que el oyente que está entendiendo, aunque sea un análisis complejo, lo entiende a la perfección. La motivación es un poco esa, disfrutar. Yo disfruto mucho del trabajo bien hecho, o de lo que yo entiendo que es el trabajo bien hecho. A mí me libera endorfinas hacer un buen programa, es casi una reacción química y probablemente lo sea. Entonces, a mí hacer las cosas bien me motiva, me gusta. Me pongo retos y si lo hago bien, soy feliz y funciona un poco así. Y esa motivación que encontraste, por ejemplo, en ese libro, volvemos a ese libro, ¿cuál es la parte que más te costó? Porque hay veces que he entrevistado a otros periodistas y han sacado libros, pero hay una parte final, sobre todo, que no les llega a terminar de convencer para sacarlo. Me costó no ser muy pesado y tratar de resumir cosas. Claro, cuando estás hablando de uno mismo, tienes la sensación de que todo importa y no es tan así. Entonces me costó ser concreto y aún así no sé si lo conseguí, son 400 páginas, pero me costó eso. Luego la historia no, la tenía clara en la cabeza. El final era el nacimiento de mi hijo y en parte por eso también quería escribir el libro, porque me gusta pensar que en el futuro lo leerá mi hijo y verá cómo ha hecho su padre un camino del que honestamente estoy orgulloso. Y esa era un poquito la historia, entonces la tenía clara desde el principio. Y un poco en el futuro, porque ahora estaba leyendo que Marca y Diario Le vais a cubrir conjuntamente esa finalísima. No sé si te han asignado a ti para ir a... Yo no, lo hago aquí desde lo haces desde aquí. ¿Y cómo es esa colaboración? Y sobre todo... es que aquí nosotros trabajamos en la radio, pero Marca es muy grande. Sí. Entonces, por ejemplo, este tema yo no sé más que tú porque es mucho más complejo. Supongo que tendremos acceso a periodistas, que podremos hablar con ellos en los días previos, pero claro, yo estoy ahora mismo centrado en Champions, entonces la finalísima no está tan lejos, pero a mí me queda lejísimos. ¿Y ves favorita a España, por ejemplo? Yo sí creo que España es favorita, pero vamos, 51-49, muy igualado. Y sobre todo en este día que hay sorteo, sobre todo el sorteo entre comillas, porque ya sabemos cómo ha sido, ¿qué oportunidades ves a los equipos españoles? ¿Ves con posibilidades de pasar a las posibles semis? Sí, yo creo que es un buen sorteo para Barça y Atlético de Madrid. Espero unos cuartos de final entre ellos. Creo que al Barça hay que fijarle el objetivo de semifinales. Madrid es el que deja dudas, porque si no es el City, luego es el Bayern, si no luego podría ser el Paris Saint-Germain. Es un camino muy complejo, pero tiene ante sí el reto de recuperar su nivel. Yo estoy de acuerdo con lo que decía nuestro corresponsal, Chitu.
el Madrid tiene que recuperar su nivel. Si recupera su nivel tendrá opciones, si no lo recupera no tendrá opciones, pero ni con este cuadro ni con ningún otro. Y de cara a este ya un poco futuro próximo del Mundial 96, Dazón ha comprado los derechos, no podemos asegurar quiénes vais a estar en Dazón porque Sandra no ha podido no sabemos todavía. Rafa tampoco, pero si te llega esa oportunidad de ir a cubrir... No, ir no podría porque van a hacer mi segundo hijo, van a hacer mi hija. Entonces no podría de ninguna de las maneras. Me encantaría hacer un mundial, nunca lo he hecho. Me encantaría hacer pero yo tengo que estar en casa. Dicho lo cual, si me llega la oportunidad de comentar partidos, que en principio creo que puede ser así, luego todo esto es muy largo, muy complejo y demás, pero por lo que he podido hablar sí que confían en mí para comentar algún partido, pues lo haré encantado, pero lo haré desde aquí porque tengo que estar en casa. ¿Y qué le dirías a tus hijos en un futuro de lo que han visto de su padre, que ha sido un gran periodista deportivo? Bueno, ojalá termine siéndolo y ojalá tenga una carrera, bueno, yo firmo seguir así muchos años porque estoy muy satisfecho, muy contento y muy orgulloso, pero simplemente me gustaría que ellos viesen que con trabajo y dedicación se pueden conseguir cosas. No está garantizado, pero se pueden conseguir cosas y que siendo cabezón te puede ir muy bien, porque yo soy muy cabezón. Y para terminar con dos preguntas, ¿qué le dirías a esa audiencia, tanto de Radio Marca, de Pizarritas, o la audiencia que te ve por la calle, que te saluda y te pide una foto? ¿Qué le dirías para que siguiera consiguiendo sus retos? Bueno, le diría que tienen que ser muy sinceros consigo mismo. Ponerse delante del espejo y hablarse de quiero pagar el peaje que conlleva llegar a esto, tengo el conocimiento suficiente, las habilidades suficientes, es realmente lo que quiero hacer. Yo creo que a veces no somos sinceros con nosotros mismos. Yo soy muy sincero en lo bueno y en lo malo conmigo mismo y a mí me ha ayudado mucho, así que daría ese consejo. Y yo estoy empezando, bueno, en periodismo, estoy en cuarto año y a punto de acabarlo. Me gusta más el periodismo narrativo. ¿Qué consejo me darías a mí como para que siga enfocando en ese periodismo narrativo y no me centre tanto en el periodismo de bufandeo que llamo yo? Bueno, que veas mucho lo que haces para tratar de mejorar. Yo siempre he visto mucho todo lo que he hecho para ver mis fallos, ver qué hago bien, reforzar lo segundo, corregir lo primero. Entonces, repasar mucho tu trabajo, analizar tu trabajo y tratar de mejorarlo. Siempre termina con la última pregunta, que es la misma, que es intercambiar los papeles. Yo soy el que te pregunto y tú eres el que me responde. Invertimos los papeles y si me puedes hacer una pregunta. Bueno, has estado escuchando un rato la pizarra de Quintana en directo. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué has visto diferente desde la cabina que por la radio? Pues sinceramente los gestos, porque en la radio no lo puedes ver, a no ser que te pongas el vídeo en YouTube no puedes ver esos gestos, pero esos gestos de estar hablando en esa pausa comercial que hacéis, de estar hablando entre vosotros, estar comentando alguna jugada, qué es lo que viene, qué es lo que no viene, tengo tiempo para la rueda de prensa, porque no habéis podido realizar ese tiempo en una rueda de prensa, no sé si era de Mallorca. Sí, de Mallorca, hemos pinchado 3 minutitos, pues no tenemos tiempo para más. Esos momentos que no puedes ver en la radio, porque obviamente solo lo estás escuchando, son momentos que te hacen ver que hay un trabajo detrás más grande de lo que simplemente estás escuchando. Sí, la trastienda, ¿no? Sí. Que es lo bonito. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Ha sido un honor tenerte por aquí y muchas gracias por esta entrevista y mucha suerte, sobre todo con tu nacimiento de tu segunda hija y sobre todo en el segundo libro que seguro que vas a publicar dentro de nada. Ojalá sea así. Muchas gracias. Muchas gracias.